Hola, grupo de trabajo. He creado un material para el falsacionismo, del falsacionismo para ustedes, para que lo evalúen, lo critiquen y ojalá lo repliquen. Es un tema que a mí me fascina personalmente y que se lo voy a compartir. El falsacionismo lo defino como la línea entre la filosofía y la ciencia, ya sea que funciona en el método científico pero no en la filosofía, y es como el límite que hay entre los alcances de la filosofía y los alcances de la ciencia. Aclarando primero algo, la ciencia no busca la verdad, busca explicarla. Un hecho científico es distinto a una teoría científica. Un hecho científico es, por ejemplo, ella me saluda. Eh, Hoy salió el sol porque lo estoy viendo. Esos son hechos científicos que son comprobables. Bueno, perdón, me retracto, no son comprobables. Son hechos porque ocurrieron y fueron observados. Es distinto a un testimonio que dice que, por ejemplo, hace mucho tiempo la Tierra se creó en 6 días, por ejemplo. ¿Ya? El falsacionismo, dentro del método científico, lo que busca es, en los círculos de Viena, refutar la teoría inductivista que tenía y transformarla en una deductivista. La teoría inductivista consistía en que de premisas generales, premisas particulares sacaban premisas científicas generales, lo cual era un error, porque dio mucho pie a teorías que no son científicas y que no podían explicar o predecir nada de forma certera. Por ejemplo, el creacionismo. El creacionismo de observaciones particulares sacaban premisas generales. Karl Popper creó este material que se llama racionalismo crítico, y lo que hizo con esto fue imponer el deductivismo como doctrina para diferenciar la ciencia de la pseudociencia, o de también diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia, de lo que es precientífico, de lo que es pseudocientífico, claro que no está a nivel del tarot, o de lo que sea, digamos, poco aplicable a la ciencia que dé, ¿cómo se llama esto? Predicciones falsas o predicciones poco asertivas. ¿Ya? El falsacionismo consiste en que un método o tú observas muchas hechos y sacas una teoría. Por ejemplo, la evolución. Observas, como Charles Darwin observó en la isla de Galápagos, que muchos animales tenían características que parecían adaptarse al entorno. De esas muchas observaciones sacó la teoría de la evolución. ¿Ya? La teoría de la evolución se basa en el falsacionismo, en que todo tiene que ir en contra de la teoría de la evolución. Una sola observación que vaya en contra de la teoría de la evolución la tiene que desarmar por completo. Y eso no ocurrió, por lo tanto la teoría de la evolución ha sido falsada. Ha sido falsada, por lo tanto es lo que más cercano a la verdad, o como lo que más cercano a la explicación de lo que observamos, más cercano a cómo explicamos la verdad es. ¿Ya? Entonces, el falsacionismo el falsacionismo funciona cuando una teoría científica o una premisa científica no puede ni reformularse, ni refutarse. Por eso, Karl Popper decía que el marxismo y el psicoanálisis no eran científicos porque no eran falsables, ya que en caso del psicoanálisis hablaba de que si tú lo aceptas es porque lo tienes, y si lo niegas es porque lo tienes, pero lo estás negando y estás cayendo en negación. Eso todo no es falsable. Esas son premisas que no funcionan simplemente. Y además del marxismo, que hablaba sobre, bueno, otras cosas que son complicadas, no sé si en el grupo, que si poder hablar de eso, mejor me voy a censurar en este momento. El marxismo no era falsable, por lo tanto no era científico. Ok. Denme un segundo. Ya. Karl Popper era de pensamiento liberal, pues ya que el fascismo y el marxismo eran conductas o eran pensamientos que son netamente ideológicos, dogmáticos. El marxismo y el psicoanálisis, para no dejarlos tan como chaleco de mono, funcionan mejor como filosofía que como ciencia. Pueden predecir y explicar desde los alcances filosóficos, pero no científicos, no como teorías científicas. ¿Ya? Bueno, y después vuelvo a reinsistir en algo. La premisa de Karl Popper del falsacionismo consiste en
que si tú tienes una fórmula, un postulado científico, tienes que buscar todos los métodos para demostrar que es falso, y una vez que hayan transcurrido todos los métodos, se toma como lo más cercano a lo cierto posible. Y ese método es permanente en el tiempo, tiene la característica de estar bajo permanente escrutinio falsacionista, o sea que está constantemente atacado por nuevas observaciones. ¿Ya? No es cosa de que no es una verdad dogmática, no es algo dogmático que consiste en que esto es cierto porque es cierto. Es cierto porque la Biblia lo dice, o porque el Corán lo dice, o porque tal persona lo dice. No, eso sería una falacia de autoridad y sería algo que no sirve dentro del método científico ni el filosófico, el dogmatismo. Ok, separando las nociones científicas. Las científicas tienen el lado metodológico, que consiste en proporcionar enunciados universales a partir de observaciones que son general no, que son muchas observaciones, y de esas muchas observaciones sacas tu pronunciado científico, y sacas un postulado universal, ¿ya? Y ese enunciado tiene que ser siempre deducible y predictivo. Si no es deducible y no es predictivo, entonces no es un enunciado científico, sino que puede ser filosófico, pero no científico. La lógica, hay un consenso de arreglos para aceptar lo que es verdad y lo que no, o lo que es más cercano a la verdad y como no, y lo que no. Por ejemplo, la ciencia no busca la verdad, trata de explicarla. Trata de explicarla a través de patrones lógicos y con teorías que se puedan experimentar. Yeah. El positivismo y el empirismo, que eran corrientes filosóficas que de la época de Karl Popper, de un gran sociólogo que admiro mucho, que es Comte, pero no su positivismo, y el empirismo, no son falsables, por lo tanto no son métodos robustos, son métodos que, digamos, quedaron obsoletos y que ya con el falsacionismo construimos sobre cimientos más sólidos. O sea, sobre cimientos, como lo expliqué anteriormente, que pronuncian enunciados universales que predicen con mayor certeza dentro de lo científico, y que son más fácilmente deducibles y que no buscan tanto parches débiles que buscan, por ejemplo, sostener una teoría creacionista que no se sostiene. Ya. Ok. Ya, para que una teoría sea científica, según Karl Popper, no pueden ser tres cosas. No pueden ser tautológicas, o sea que no se pueda deducir ni se pueda predecir nada. Eso no puede ser si es tautológica, no es científica. No puede ser contradictoria, que quiere decir de que no puede ir en contra de la lógica. Y tampoco puede ser metafísica, que no puede ser comprobado a través de la experimentación. Para eso tenemos otros métodos, como por ejemplo en la mecánica cuántica y en la física de partículas, tenemos ¿cómo se llaman? Estadísticas descriptivas, ¿ya? Que hablan a través de estadísticamente posible que un muón o un electrón o un leptón sean posibles o existentes, ya que eso no lo podemos observar. Para eso tenemos a ver, lo acabo de decir y se me olvidó. Ok. Este video es un palimpsesto, así que yo espero que ustedes lo repliquen de mejor forma de lo que yo estoy haciendo. Para eso están las estadísticas descriptivas, ¿ya? Y lo que no puede ser, lo que sea metafísico, no es científico, porque la metafísica se basa en las estadísticas descriptivas, ¿ya? Y también si tenemos enunciados que son, digamos, demasiado complejos de sostener científicamente, por ejemplo, teoría de vibración cuántica, es una tremenda tontería, pero que funcionamos a través de vibraciones. Es un hecho que funcionamos a través de vibraciones. Lo que no es un hecho es que esas vibraciones funcionan a nivel de nuestro tamaño, de nuestra masa, de nuestro volumen. Esas vibraciones funcionan a nivel subatómico, electrones, leptones, muones. Ahí se ha explicado por las teorías de cuerdas que habla sobre vibraciones. Me fascina ese tema también, no me voy a explayar. Este video es un palimpsesto, insisto, por eso lo hago tan relajado. Bueno, pseudo relajado. ¿Ya?
Y ese es el material que tengo para ustedes, grupo de trabajo. Espero que les guste, que lo repliquen y me gustaría discutirlo con ustedes para crear un material audiovisual que sea decente, que explique mucho mejor de lo que yo hice, para que podamos, digamos, convencer a la gente de que el pensamiento crítico y racional es distinto al pensamiento filosófico y podamos tomar mejores decisiones utilizando la herramienta adecuada. Y me voy a dar un pequeño espacio. Mi pequeño espacio consiste en lo siguiente. Tenemos filosofía, ciencia, epistemología, tenemos distintos métodos como el científico, tenemos métodos de discusión como la mayéutica, tenemos distintos métodos, pero lo que voy es que cada herramienta tiene que ser adecuada al tipo de necesidad que tenemos. Por ejemplo, la construcción de un vehículo. No vamos a utilizar una sola llave para desarmar un vehículo completo. Para poder armar un vehículo necesitamos distintos sets de herramientas para poder armarlo y desarmarlo o arreglarlo. Para eso yo insisto en algo. Esta parte del método científico de Karl Popper, que tiene que ser aplicado sobre todo en las vacunas y en matemáticas, perdón, en estadísticas descriptivas, para poder entender mejor cómo funcionan las vacunas, es una parte del pensamiento crítico que debemos tener. Esa parte del método del pensamiento crítico que debemos tener no puede basarse solamente en la ciencia, sino caería en el empirismo o en el positivismo. Y que son doctrinas que, digamos, no funcionaron en su época, es más, fueron incluso perjudiciales, pero que funcionan dentro del ámbito de lo que sí está al alcance de la ciencia. Por eso me gustaría hablar de otros temas más, como las herramientas que tenemos para aplicarlas en el lugar que corresponde para poder obtener un resultado deseable. Ocupar la filosofía, donde tiene que ser utilizada la filosofía, utilizarse la ciencia, donde tiene que ser utilizada la ciencia, y utilizar, no sé, el pensamiento crítico racional, donde tiene que utilizar el pensamiento crítico racional, porque como explicaba Daniel Kahneman, nosotros tenemos dos tipos de pensamiento, el rápido y el lento. El rápido es, digamos, netamente intuitivo. A través de la experiencia nosotros induimos lo que va a ocurrir a futuro y hacemos predicciones rápidas que nos permitan reaccionar de manera rápida. Pero cuando tenemos un pensamiento lento es más analítico, más pausado, más científico. Ese pensamiento lento va creando cimientos para poder pensar rápido. Y como escribía Solí en su libro, Pensar rápido, pensar despacio, tenemos que utilizar el pensamiento rápido cuando corresponde y el pensamiento lento cuando corresponde. Porque los sesgos cognitivos que tenemos son para protegernos a nosotros mismos. Los sesgos cognitivos que tenemos es para que tomemos decisiones rápidas y no nos preguntemos a qué velocidad viene el vehículo que me va a atropellar, sino que simplemente nos asustemos y salgamos. ¿Ya? Así que con esto me despido, grupo de trabajo. Les voy a enviar este material. Espero que les guste y que pueda ser replicado de mejor manera. Adiós.